Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien en esta hora. Como sabemos, ahorita estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Ha sido, Han sido días, pues, difíciles para muchas personas alrededor del mundo. Gracias a Dios, nosotros estamos en casa, estamos bien, tenemos salud. No obstante, como quiera, si es algo, pues, duro no poder ver a nuestros seres amados, a la gente que queremos. Ha sido difícil no poder ver a los hermanos, no poder saludarnos, no poder cantar juntos, orar juntos, escuchar la palabra. Y bueno, oramos a nuestro Dios, tenemos fe que Él tiene control de las cosas, que las cosas pueden ir empeorando, pero Él siempre tiene ese poder porque Él es el creador de todas las cosas. También es necesario, ¿verdad?, recordar que este mundo no es nuestro hogar. Hay sufrimiento, hay tristeza, hay dolor y bueno, no es donde vamos a estar toda la eternidad. Vamos de pasada y creo que es muy importante también recordar eso, que mientras vivamos aquí las cosas simplemente no van a ser de todo perfecto. Muy bien. Quisiera tomar este tiempo para presentar un estudio muy importante para nosotros, donde me reúno aquí en Brownsville, Texas, en la congregación que se reúne en la Central. Ah, Hemos visto un estudio importante acerca de la Biblia. Y más que nada, ese estudio ha sido basado en la importancia de ser mejores estudiantes de la Biblia. Hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que a lo mejor a veces confundimos y más que nada ha sido porque no dedicamos tiempo a la lectura. Cuando consideramos, por ejemplo, en Hechos 17:11, aquellos hombres de Berea, ellos escudriñaban las escrituras todos los días. Y en esos tiempos, hermanos, que estamos en casa encerrados, es cuando debemos tomar la Biblia. Podemos ver que hay un beneficio de estar en casa encerrados. No es tiempo de decir estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Tome su Biblia y léala un momento. Y quisiera que en esta hora la tomara para poder así considerar algunos versículos que son muy importantes. En algún momento alguien puede hacerle la pregunta que en esta hora vamos a estar considerando. O puede que una persona en algún momento le enseñe este versículo y, bueno, usted al ver este video, eh, esperamos que aunque sea tenga una base. Posiblemente no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero mi deseo, mi propósito es que tenga algún conocimiento de, del tal. Muy bien. Voy a estar compartiendo con ustedes mi pantalla. Tengo una presentación que hice. Um, Nuevamente les pido por favor que tengan su Biblia a la mano. Muy bien. El tema, hermanos, que vamos a estar presentando en en esta tarde, lo he titulado Versículos Createos. Y usted dirá, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, considerando que hay gente en este mundo que ha dicho que la Biblia se contradice, no nos sorprende que hay algunos versículos que la gente ha malinterpretado, ha mal aplicado y por lo tanto ha tratado de enseñar que Dios no existe, ya que los cristianos declaramos que la Biblia es un libro de Dios, es palabra de Dios. Y esta gente, al encontrar algunos versículos que posiblemente no son muy agradables, tienen y forman esta idea en su mente. Y queriendo, hermanos, también establecer un poco más el título, tengo unos comentarios de alguna gente que se ha dicho ser atea. Y quiero que usted mire lo que esta gente dice. Este hombre, A. Milne, este hombre es el autor de los libros de Winnie the Pooh, um, un dato curioso. Y este hombre en una ocasión dijo, el Antiguo Testamento es responsable de más ateísmo e incredulidad que cualquier libro jamás escrito. Es decir, este hombre está diciendo
que el Antiguo Testamento tiene la culpa que tanta gente sea atea. Cualquier otro libro. Muy bien. Este hombre también muy famoso, Penn Jillette. Este hombre, en un video que se encuentra también en YouTube, contestando una pregunta, ¿por qué él se hizo ateo? Este hombre dijo, leí la Biblia. Esa fue su respuesta. Leí la Biblia de principio a fin. Y creo que cualquiera que esté pensando en ser ateo, tal vez si lees la Biblia de principio a fin, creo que saldrás de eso como ateo. La Biblia misma te volverá ateo más rápido que cualquier otra cosa. Quisiera que pensáramos un momento en estas palabras. La Biblia misma te volverá ateo más rápido que cualquier otra cosa. Qué blasfemia, hermanos. Qué palabras tan perversas, tan abominables. La Biblia es un libro santo. La Biblia no hace a una persona atea. Una persona decide serlo porque no sabe leer, porque no considera el contexto, porque no considera lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Claro, como ya mencionamos, sí hay partes en la escritura que son difíciles de entender. Mismo Pedro lo dijo. Si bien recuerdo, creo que es 2 de Pedro 3:16. Él mencionaba y dijo que hay algunas cosas difíciles de entender. Um, 2 de Pedro 3:16. Claro, sí, y dice, en todas sus epístolas, hablando de Pablo, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero note usted, no es la palabra, no es la culpa de la palabra, sino dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No, usted no es la culpa de la escritura, es la culpa de la gente que no sabe leer y que cuando va directamente a leer la Biblia, ya lleva algunos conceptos equivocados. Cuando este tipo de personas abre la Biblia, no la abre pensando que es un libro inspirado por Dios, sino que va con una idea preconcebida que la Biblia es un libro que se contradice, que es humano, que es carnal, cuando no es así. Bueno, hermanos, lo que nosotros creemos es lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. La palabra inspirada, la palabra inspirar es dar aliento. Cuando una persona inspira a alguien más, le está dando ánimo, le está dando vida, le está dando aliento para seguir adelante. Cuando una persona expira, es porque ya no respira, es porque ya no vive, porque ha perdido la vida. Aquí, inspirada por Dios, nos recuerda a Génesis cuando dice la escritura que Dios, hermanos, sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y así pudo ser un hombre, un ser viviente. Es lo mismo con la escritura. Dios dio ese aliento de vida. Por lo tanto, hermanos, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y nos dice qué significa esto. Nos dice qué significa perfecto. Es decir, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que nosotros creemos. La misma escritura nos dice que debemos tener cuidado de lo que enseñamos. Debemos tener cuidado de cómo hablamos de ella. Primera de Pedro 4:11 nos dice que si que alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Debemos tener cuidado. Este tipo de personas que ya consideramos, este tipo de personas que dicen tal barbaridad, es porque no han entendido lo que es la escritura, no saben leerla correctamente.
porque cuando van y la toman, no van con un corazón listo, preparado, no van con un corazón dispuesto a creer en Dios. Y bueno, hermanos, quiero que veamos un argumento de esta gente, un versículo que ellos usan para decir que la Biblia se contradice, para decir que la Biblia no es verdad, que no puede ser así. Según un versículo que los hizo ateos. Y el argumento es este: Dios quiere que seas feliz al estrellar bebés en peñas, en rocas, en piedras. Dice Salmo 137, 8 al 9. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Un versículo, hermanos, que si leemos solamente hacía lo loco. Um, parece malvado y obviamente causa en algunos corazones confusión y posiblemente no estemos muy seguros de lo que trate de decir. Ese es un versículo que esta gente usa. Un versículo crea ateos. Ahora, lo que se dice, estaba viendo unos comentarios de otra gente atea y un hombre dice, este hombre fue un predicador de alguna secta y según él al leer la Biblia se dio cuenta de los errores y se hizo ateo. Y él dice, a menudo se omite la lectura de este verso en las iglesias. Y bueno, de hecho, nunca lo he escuchado en alguna predicación, en algún estudio. Es verdad, pero no creo que sea ah, porque no entendamos o porque simplemente contradiga lo que diga la Biblia o porque enseñe que no existe Dios. Simplemente a algunos pues nunca se ha dado la oportunidad de leer este versículo, citar este versículo en una predicación. Y sigue diciendo, aparentemente porque es tan malo que nos da vergüenza leer. Y creo que como cristianos una cosa que debemos entender es, no le dé vergüenza a ningún versículo. Cada versículo de la escritura es amigo suyo. Cuando una persona viene a enseñarle algo que está mal y le dice y le lee un versículo, usted no huya de ese versículo, porque ese versículo lo apoya a usted, no a esa persona, porque esa persona no está enseñando la verdad. Ahora, dice otra persona, según algunos críticos, Dios sugiere que los creyentes deberían estar felices al matar bebés inocentes de aquellos que les impiden adorar a su propio Dios. Se me olvidó ahí el acento en la palabra bebés. Pero bueno, este es el argumento. Dios sugiere que los creyentes deberían estar felices al matar bebés inocentes de aquellos que les impiden adorar a su propio Dios. ¿Es así? ¿Es lo que Dios sugiere? ¿Es lo que Dios está mandando? ¿Es lo que Dios está diciendo? Sí, es verdad. Dios, hermanos, inspiró a una persona y esa persona escribió estos versículos. Pero debemos entonces considerar algunas cosas antes de hacer declaraciones como estas. Bueno, lo que debemos, hermanos, hacer primero, debemos considerar el contexto inmediato. El versículo 8, versículo 9, es decir, hay un versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 antes de estos dos versículos. Debemos considerar el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Quién escribió este salmo? ¿Por qué se escribió? Y claro, debemos considerar también el contexto remoto, es decir, en otros libros, libros, bueno, del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías y Abdías. Y es lo que vamos a estar viendo. Bueno, y quiero que hagamos esto. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 9 y vamos a estar analizando cada versículo para poder tener
esa idea del contexto inmediato y el contexto histórico. ¿Qué es lo que está pasando? Dice el versículo 1 y el versículo 2. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Muy bien, cuando leemos este versículo encontramos a un salmista judío cautivo en Babilonia. Y notamos algo más. Notamos lo que este hombre siente, lo que esta persona siente. Dice, allí nos sentábamos en señal de tristeza y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué estaban haciendo en Babilonia? No querían estar allí, según lo que encontramos, porque estaban llorando, porque se acordaban de Jerusalén. Bueno, es que eran cautivos. Ellos no estaban ahí por decisión propia. Israel había pecado, esos pueblos habían pecado, habían sido castigados y bueno, ahora son llevados cautivos a Babilonia. Y aquí está este hombre, él no quiere estar ahí. Él se acuerda de Sión. Y hasta cierto punto podría pensar en algunos hermanos, algunas personas que están viviendo en algún país, en alguna ciudad, lejos de su lugar de origen, donde nacieron. Cuando veíamos estos versículos, algunos hermanos decían que extrañaban su rancho porque ya no pudieron regresar y ellos se acuerdan de aquellos lugares. Y aquí encontramos a este hombre. Él está triste, él está recordando, él tiene su corazón roto porque no puede regresar a Jerusalén. Posiblemente nunca va a poder regresar. El versículo 2, hermanos, nos dice sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas. Este es un sauce, es un árbol. Posiblemente colgaban sus arpas, un instrumento de música. Posiblemente, hermanos, colgaban sus arpas allá en los árboles para poder verlos y acordarse de su dolor, de su tristeza. No los escondían entre la hierba, no los ponían detrás de rocas, sino que los colgaban en los árboles. Ellos podían verlos, eran fáciles de ver. Vemos simplemente en el versículo 1 a una persona sufriendo, una persona en su corazón deseando poder regresar a su lugar de origen. Disculpen el agua, están lavando mis ventanas. Muy bien. Versículo 3 nos dice, lo que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Aquí encontramos, hermanos, que los que habían tomado a los judíos les pedían que cantaran los cánticos de Jerusalén. Esta gente, estos de Babilonia, le pedían a los judíos que les cantaran cánticos. Y hasta cierto punto podemos ver aquí, podemos nosotros ver cómo esta gente hasta cierto punto se estaba burlando de los judíos. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado, es decir, los que nos habían destruido, nos pedían alegría. Hermanos, ¿qué tipo de personas son esas que harían tal cosa? Si a alguien, por ejemplo, le hace una maldad, si alguien lo hace sufrir y lo ve llorando, lo ve con un corazón roto, sufriendo, tristeza, y luego le dice, sonríe, cántanos algo. Era, hermanos, para esa gente burla. Ellos lo estaban tomando como algo gracioso. Ellos lo estaban tomando, hermanos, como algo, bueno, de burlarse, ¿verdad? No lo estaban tomando en serio. Esa gente era perversa. Esa gente no le importaba ver el sufrimiento de los demás.
Esa gente no le importaba ver que esos judíos estaban llorando, tristes porque no podían regresar a Jerusalén. Y aún así les piden, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Los que cantaban allá, cántenos aquí también. Lo encontramos, hermanos, versículos 4 al 6. Y dice este salmista, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Es decir, ¿cómo podremos nosotros cantar algo sagrado que es apropiado para el templo? Y en el templo que estaba en Jerusalén, algo apropiado para adoración. ¿Cómo vamos a cantar algo así en un lugar donde hay ídolos, en un lugar extraño? No iban a hacer tal cosa. Porque estos cánticos eran de Jehová, eran sagrados, eran importantes, eran especiales solamente para Jehová. Ya había un lugar para hacerlo. Dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, que mi mano ya no sepa tocar el arpa, ya no sepa tocar el instrumento, que mi lengua se pegue a mi paladar. Hermanos, si tratamos de hacer eso, si tratamos de hablar con la lengua pegada al paladar, no vamos a poder. Bien podría hacerlo ahorita, pero sería muy vergonzoso de mi parte. Es imposible. Si de ti no me acordare, dice. Mi lengua se pega a mi paladar, que sea imposible para mí hablar y cantar si de ti no me acuerdo. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Vemos, el triste salmista no quería tocar nada, porque este no era el lugar apropiado, porque realmente no sentía eso, y menos algo alegre mientras extrañaba Jerusalén, menos cantando algo especial para Jehová en un lugar que era, que estaba lleno de idolatría, lleno de pecado. Era imposible. Del versículo 1, hermanos, al versículo 6, simplemente vemos a este judío siendo burlado por esta gente, por los de Babilonia. Este hombre está sufriendo. Este hombre simplemente no quiere estar aquí, pero no tiene opción. No puede él decidir, me voy de regreso, porque él es un cautivo en tierra ajena. Y obviamente está sufriendo. Los de Babilonia no están siendo nada buenos. E incluso, hermanos, en vez de ir a su hogar, dice que ellos estaban en el río. En vez de ir a la casa o lugar donde dormía allí en Babilonia. Ese hombre iba a los ríos. Se sentaba en señal de esta tristeza. El versículo 7 nos dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. En ese versículo, el judío está recordando lo que los edomitas habían hecho con ellos. Y no que los edomitas hayan en sí destruido Jerusalén, pero cuando los de Babilonia entraron a Jerusalén a destruirla, los edomitas de lejos notaban, miraban, y en vez de ir a ayudar, ellos eran parte del problema. Estaban contentos y alegres que Jerusalén estaba siendo destruida. Más que nada hace referencia a lo que dice Abdías. Abdías, capítulo 1. Abdías, capítulo 1, versículos 11 al 14. Abdías en el Antiguo Testamento, el libro más corto del Antiguo Testamento, con simplemente 21 versículos. Es un juicio contra Edom. Del versículo 1 al versículo 9 habla sobre la humillación de Edom, cómo Edom iba a ser totalmente destruida, no iba a quedar nada. Ellos vivían en las piedras, vivían en las rocas, vivían en las montañas, y aún así ellos iban a ser destruidos. Ellos creían que nadie los podía tirar de donde estaban, y aún así Dios les dice, no importa si estás en lo más alto, de allá te voy a bajar.
Y luego, hermanos, de los versículos 10 al 14, encontramos el crimen de Edom. Lo que aquí Salmo 137:7 está haciendo referencia. Podemos leer desde el versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. No, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Ellos estaban seguros al momento de esa destrucción, no les iba a pasar nada. Vemos, hermanos, entonces, hasta ahorita, vemos la actitud de los edomitas. Ellos están viendo Judá, ellos están viendo cómo Judá es destruida totalmente por esa gente extraña, por estos hombres, por este ejército de Babilonia. Y ellos están viendo y a la vez están contentos. ¡Qué bueno! No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. No estaban haciendo nada. Y claro, aunque ellos no eran los que estaban yendo a destruir, ellos no estaban haciendo nada. Al contrario, estaban echando porras al enemigo. Dice el versículo 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Es decir, no solamente estaban los edomitas viendo lo que estaba pasando con el pueblo, sino que ellos aprovecharon el momento para ir y también robar. Hasta cierto punto, hermanos, esto me recuerda algunas veces en las noticias cuando hay algún tornado, algún huracán y la gente tiene que cerrar sus tiendas, sus negocios. Hay gente que aprovecha eso para meterse y para robar. Y era lo que esa gente estaba haciendo. Estaban aprovechándose del dolor, de la destrucción de su hermano. Dice el versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Vemos, hermanos, cómo este salmista recuerda lo que sucedió en aquella ocasión. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hasta los cimientos, perdón. Ese hombre recuerda cómo los edomitas con gozo miraban la destrucción. Y bueno, hermanos, después tenemos los versículos 8 al 9. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Más que nada, esto es una profecía de lo que le había pasar a Babilonia. Hay un versículo, hermanos, aquí en Abdías que olvidé mencionar. En el capítulo 1, no hay más de un capítulo, el versículo 15. Versículo 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, Edom, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, de la misma manera que los edomitas se gozaron, es decir, de la manera que los edomitas no ayudaron a Judá. Vamos, como ellos mismos fueron a ser parte de la destrucción, bueno, todo eso se le iba a regresar a ellos. Nota aquí lo que dice el versículo 8. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. A los edomitas, ellos hicieron mal y ¿qué iban a recibir?
iban a recibir también mal. Y aquí Babilonia también había hecho mal con con los judíos. También, hermanos, ellos iban a recibir mal. Recuerdo mucho lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso dice la escritura, también segará. Muy bien, entonces seguimos. Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50. Perdón. Jeremías capítulo 50. Dice, hermanos, los versículos 9 al 11, y aunque los tengo aquí, quisiera buscarlos para estar seguro. Dice el versículo 9. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia a reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Y nuevamente hace esta idea, da esta idea. Lo que había hecho Babilonia era lo mismo que ellos iban a recibir. Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis, destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba. Es decir, ellos iban a recibir exactamente lo mismo que ellos habían dado. Note usted cómo se sintieron los de Babilonia al destruir Jerusalén. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál era el sentimiento, la emoción que ellos tenían en su corazón? Tenían alegría, tenían gozo. Cuando leemos entonces aquí Salmos 137, 8 y 9, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso. Y ya hace referencia, hermanos, también cómo se sintieron los de Babilonia cuando destruyeron a Judá. Ahora Babilonia iba a ser destruida por los medos y los persas. Si vamos, por ejemplo, a Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, versículos 1 al 17. Son bastantes versículos, sin embargo, son muy importantes también a lo que vamos a estar leyendo. Y lo que vamos también a estar viendo a continuación. Dice Isaías 13, capítulo 1 al 17. Profecía sobre ¿quién? Babilonia. Revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llano. He aquí el día de Jehová viene, terrible,
y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y para raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hasta ahorita, hermanos, solamente encontramos lo desastroso que será la destrucción de Babilonia. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, que se acabe, que termine la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Note usted el versículo 16. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medas, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Versículo 18, hermanos, también nos dice, con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Versículo 16, sus niños serán estrellados delante de ellos. ¿Los niños de quién? Los niños de los de Babilonia. Iban a ser destruidos ¿por quién? Por los medos, también por los persas. Y la destrucción de Babilonia iba a ser completa. Y aquí, regresando un poco a lo que dice Salmo 137, 8, 9, una profecía de la destrucción de Babilonia. Cuando veamos, hermanos, todo el cuadro, vemos a un judío. Los judíos en cautiverio, sufriendo burla, sufriendo desprecio, sufriendo por causa de saber que Jerusalén estaba completamente destruida. Al saber que Jerusalén no era lo que era antes. Ellos están destrozados. Y estos de Babilonia se han burlado de ellos. Esos de Babilonia fueron los que destruyeron Jerusalén. Y luego, hermanos, encontramos la profecía contra los de Babilonia. Iban a ser completamente destruidos. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Y no hemos explicado en sí por qué dice eso el versículo 9. Entonces, note usted, como los de Babilonia se regocijaron por la destrucción de Judá, así los medos y persas se alegrarían al destruir Babilonia. No trata de decir para nada que Dios estaba bendiciendo a los medos, y persas con felicidad justa ni satisfacción al destruir Babilonia. No era lo que estaba pasando, sino que se estaba describiendo los sentimientos que tendrían, por más errados que fueran, por más equivocados que fueran esos sentimientos. Se está describiendo lo que esta gente sentiría al estar destruyendo Babilonia. Babilonia había destruido Judá contentos y felices, gozosos. A Judá también se le había hecho lo mismo. Sus niños también habían sido destruidos, maltratados. Su familia destruida. Los niños habían sido muertos, las mujeres también. Y los de Babilonia habían estado contentos y gozosos de hacer esto. Bueno, era tiempo que hubiera venganza. Y ahora los medos y los persas también sentirían eso en su corazón al estar destruyendo a Babilonia. Como los de Babilonia se regocijaron por la destrucción de Judá,
Así los medos y persas se alegrarían al destruir Babilonia. Entonces, entendemos un poco el contexto histórico. Salmos 37:9 no está promoviendo que usted y yo salgamos y destruyamos y matemos niños. Para nada. Solamente está describiendo lo que los enemigos de Babilonia sentirían. Y ahora tiene un poco más sentido cuando leemos estos versículos. Recuerda, hermano, hermana, que tiene que usar el contexto, tiene que entender por qué se escribió esto. Usted tiene que entender por qué se está diciendo esto. Debemos recordar que debemos estar siempre preparados para poder presentar defensa a lo que hemos creído. Si en algún momento alguien viene y le hace una pregunta acerca de esto, entonces usted puede estar más preparado. Aquí, hermanos, el Salmo solo está describiendo los sentimientos que habrían por la destrucción. No está ordenando nada. Muy bien. Y esa ha sido hasta cierto punto la lección, el estudio de hoy. Hay más versículos como estos que a simple vista son no solamente difíciles de entender, pero podrían causar alguna duda en nuestro corazón. Hermano, hermana, no dude en estudiar un poco más. Dios es sabio. Lo que está en la Escritura es por una razón. Si Dios puso ese versículo ahí es porque es importante y porque usted y yo debemos entenderlo. No deje que una persona venga y lo confunda. Al contrario, usted tiene que ir y confundir a los demás y que ellos piensen 2, 3 veces si realmente lo que han creído es verdad o no. La Escritura es verdadera, la Escritura es inspirada por Dios y usted y yo siempre debemos tener eso en mente. Muy bien. Bueno, hermanos, me despido. Gracias por su atención. Espero esto haya podido ayudarte de alguna manera. Y si tienen alguna pregunta, con gusto pueden hacerme llegar esa pregunta. Muchas gracias y Dios los bendiga.